Imagina a un banquero tan poderoso que con una sola llamada podía salvar o hundir a todo Wall Street. Un hombre que fue visto como el Napoleón de las finanzas, un titán que controlaba bancos, ferrocarriles, acero y electricidad. Ese hombre fue John Pierpont Morgan, mejor conocido como J. P. Morgan, y su vida fue una mezcla de disciplina, ambición desmedida y un poder tan grande que incluso los presidentes temían desafiarlo. Morgan nació el 17 de abril de 1837 en Hartford, Connecticut, en el seno de una familia acomodada. Su padre, Junius Spencer Morgan, ya era un reconocido banquero con contactos en Europa, lo que abrió las puertas para que su hijo creciera rodeado de libros de contabilidad y conversaciones sobre inversiones. Desde pequeño, John Pierpont mostró una gran habilidad para los números y un carácter fuerte, aunque también arrastró problemas de salud. Sufría de dolores crónicos y una inflamación en la nariz que marcaría su apariencia de por vida. Su educación fue tan rigurosa como su destino. Estudió en prestigiosas instituciones en Boston y Alemania, donde perfeccionó su dominio del francés y el alemán, habilidades que luego serían cruciales para negociar con banqueros europeos. En Suiza y en la Universidad de Gotinga, Morgan absorbió ideas modernas de economía y finanzas que lo pusieron varios pasos adelante de sus contemporáneos en Estados Unidos. Con apenas 20 años ya trabajaba en el negocio bancario. Primero en Nueva York y luego en Londres, aprendió directamente de las casas financieras más influyentes. Un dato curioso es que en una de sus primeras operaciones en 1857, ayudó a salvar a su propio banco durante una crisis al convencer a inversionistas de mantener su confianza. Esa capacidad de inspirar seguridad se convertiría en su sello personal. Morgan no solo movía dinero, movía confianza. En la década de 1860, durante la Guerra Civil estadounidense, J. P. Morgan vio una oportunidad que lo impulsó al escenario financiero. Financió la compra y venta de armas para el ejército de la Unión, aunque también se ganó críticas por priorizar las ganancias. La polémica no lo detuvo. Su fortuna creció y su reputación como banquero hábil y frío se consolidó. Al terminar la guerra, Morgan comenzó a consolidar su propio imperio. Asociado con el banco Drexel y luego fundando J. P. Morgan y compañía, se convirtió en la figura central de las finanzas estadounidenses. Sus oficinas en Wall Street no solo eran un banco, eran el verdadero corazón de la economía. Lo fascinante es que, a diferencia de otros magnates de su época como Rockefeller o Carnegie, Morgan no buscaba tanto construir industrias, sino controlarlas. Su poder residía en unir empresas rivales, reestructurar deudas y crear gigantes que dominaran el mercado. Era el arquitecto invisible detrás de los monopolios. Un ejemplo fue su papel en los ferrocarriles. En un país en expansión, donde las vías férreas eran la clave del desarrollo, Morgan reorganizó y controló gran parte de las líneas, evitando quiebras y a la vez asegurando que quedaran bajo su influencia. Sus reuniones con empresarios eran legendarias. Con su imponente figura y su voz firme, imponía acuerdos que cambiaban el rumbo de industrias enteras. Otro aspecto curioso es su vida personal. Morgan era un apasionado del arte y los libros. Amaba coleccionar manuscritos, pinturas renacentistas y objetos históricos. Su biblioteca en Nueva York llegó a ser tan valiosa que hoy es un museo abierto al público. Sin embargo, a pesar de su fortuna y su poder, su vida íntima estuvo marcada por la soledad y una apariencia física que lo acomplejaba. Se dejaba fotografiar poco y odiaba la atención pública. Hasta este punto, J. P. Morgan ya no era solo un banquero exitoso. Era la mano invisible que empezaba a dirigir la economía de Estados Unidos. Desde los ferrocarriles hasta la banca, su influencia crecía con cada década. Para finales del siglo XIX, J. P. Morgan ya no era solo un banquero. Era el hombre más influyente de Estados Unidos. Su nombre estaba detrás de acuerdos que cambiaban industrias enteras y su poder se sentía en cada rincón de Wall Street. Pero lo que estaba por venir lo colocaría en un nivel casi mítico, el de salvador del sistema financiero. En 1893, una de las peores crisis económicas golpeó al país. Bancos cerraban, empresas quebraban y el oro de las reservas federales estaba a punto de agotarse. El propio gobierno de Estados Unidos enfrentaba el riesgo de colapsar, y entonces apareció Morgan. Con una mezcla de audacia y pragmatismo, negoció personalmente un acuerdo con el Tesoro. Aportó oro de sus propios contactos europeos y restauró la confianza. Aquello no fue un acto altruista, sino un movimiento calculado, pero el resultado fue el mismo. J. P. Morgan había salvado a la nación.
Un episodio similar ocurrió en 1907, durante otro pánico financiero que paralizó Wall Street. En cuestión de horas, Morgan convocó a los principales banqueros y magnates de Nueva York a su biblioteca personal. Allí, bajo presión, los obligó a aportar dinero para rescatar a bancos y compañías en quiebra. Con un puro en la mano y su voz imponente, distribuyó responsabilidades y tomó decisiones que el propio gobierno no podía ejecutar. Al amanecer, la crisis había sido contenida. La imagen de un solo hombre controlando el destino de la economía fue tan poderosa que inspiró la creación de la Reserva Federal en 1913, para que nunca más el país dependiera de un banquero privado para su estabilidad. Más allá de las crisis, Morgan fue el arquitecto de algunos de los gigantes empresariales más grandes de la historia. En 1892 financió la fusión que dio origen a General Electric, una compañía que revolucionaría la electricidad en el mundo. Y en 1901, tras comprar las propiedades de acero de Andrew Carnegie, creó US Steel, la primera corporación en la historia con un valor de más de $1.000 millones. Con estos movimientos, Morgan se convirtió en el hombre detrás de los primeros conglomerados globales. Sin embargo, su poder generaba miedo y rechazo. Los caricaturistas lo retrataban como un titán con tentáculos que atrapaban ferrocarriles, bancos y fábricas. Los críticos lo llamaban un monopolista despiadado que concentraba demasiado poder en pocas manos. Incluso el presidente Theodore Roosevelt lo enfrentó en su lucha contra los trusts, aunque en privado reconocía que sin Morgan, el país se habría hundido en más de una ocasión. La vida personal de J.P. Morgan, en contraste con su poder público, era austera y marcada por la discreción. Amaba viajar a Europa para adquirir arte y antigüedades, y su biblioteca en Madison Avenue se convirtió en un templo del conocimiento. Allí reunía manuscritos medievales, ediciones raras de la Biblia y pinturas renacentistas. Hoy, esa colección forma parte de la Morgan Library, una de las instituciones culturales más importantes de Nueva York. Morgan también era conocido por su carácter intimidante. Su presencia física era tan imponente como su reputación. Medía casi 2 metros de altura y su rostro estaba marcado por una condición en la nariz llamada rinofima que le daba un aspecto severo y lo hacía odiar las fotografías. Sin embargo, su sola mirada era suficiente para imponer respeto. En sus últimos años, Morgan continuó controlando las finanzas internacionales, pero su salud comenzó a deteriorarse. Murió el 31 de marzo de 1913 en Roma, a los 75 años, durante un viaje. La noticia impactó al mundo. Se había ido el hombre que había construido el corazón del capitalismo moderno. El dato más sorprendente vino del propio gobierno de Estados Unidos. Cuando el presidente Woodrow Wilson recibió la noticia, comentó: Morgan poseía poder suficiente para dictar el destino de nuestra economía. Ahora ese poder vuelve al pueblo. Era el reconocimiento de que la fuerza de un solo hombre había sido mayor que la de todo un gobierno. El legado de J.P. Morgan es tan complejo como fascinante. Para algunos fue un villano, el banquero despiadado que aplastó a la competencia y concentró riqueza. Para otros fue un héroe, el hombre que sostuvo a Estados Unidos en sus momentos más oscuros y que financió el nacimiento de gigantes que aún hoy dominan la economía. Lo cierto es que fue ambos a la vez, un símbolo del poder del dinero, pero también de la capacidad de un individuo para cambiar el rumbo de la historia. Más de un siglo después, su nombre sigue vivo en la firma bancaria que aún domina Wall Street, J.P. Morgan Chase, descendiente de aquel imperio financiero que construyó. Y cada vez que el mundo habla de crisis económicas, fusiones o poder corporativo, la sombra de J.P. Morgan vuelve a aparecer, recordándonos que hubo un tiempo en el que un solo banquero podía inclinar la balanza de toda una nación.